La luz del amanecer caía sobre el pequeño pueblo polvoriento como un velo triste. Las casas de barro, las ruedas viejas apoyadas contra las paredes y el olor a cuero húmedo daban la sensación de un lugar detenido en el tiempo, como si nada verdaderamente vivo quisiera quedarse allí por mucho tiempo. Ella estaba en el centro de la calle, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, temblando sin hacerlo visible. Se llamaba Elaine. Tenía 17 años, pero el mundo le había caído encima como si tuviera 70. Su piel era blanca como hueso lavado por el río, sus trenzas tan pálidas como la leche recién servida, sus ojos de un azul casi transparente. En cualquier otro lugar hubiera sido distinta, sí, pero no un estigma. Pero allí, entre supersticiones y viejos temores, la llamaban la hija de la mala luz. Su padre, cansado de escuchar rumores, había tomado una decisión cruel para protegerla, casarla con alguien que no pudiera decir que la sangre de ella traería mala suerte. Elaine no lloró cuando se lo dijeron. Había dejado de llorar hacía años, pero el hueco en el pecho, ese sí seguía creciendo, como un pozo que nunca conocía fondo. Delante de ella, caminando con pasos lentos y firmes, estaba el hombre al que habían prometido como esposo, un apache, no cualquiera, un guerrero, alto de mirada fuerte y rostro marcado por cicatrices de vida, no de guerra. Su ropa de piel curtida caía como si él mismo fuera parte del desierto. Llevaba una lanza apoyada en una mano, pero no como amenaza, más bien como si fuera una extensión de sus pensamientos. Su nombre era Tarek. El pueblo lo observaba con desconfianza, en silencio. No era bienvenido, pero tampoco podían desafiarlo, ni a él ni a la decisión del padre de la muchacha. Elaine no se atrevía a levantar la mirada. Tenía miedo de verlo, miedo de ver qué clase de destino le habían impuesto. Tarek se detuvo frente a ella y la sombra de ambos se unió en el suelo, como si el sol estuviera tratando de contarles una historia que ellos aún no sabían leer. El silencio se volvió tan espeso que solo el viento se atrevió a romperlo. Entonces él habló. Su voz fue grave, inesperadamente suave. «Alza el rostro», dijo sin dureza. Ella lo hizo. Apenas. Tarek la observó, no con juicio, no con extrañeza, sino con una pausa larga, como quien mira algo que creía imposible. «Eres como la luna cuando la noche muere», murmuró él casi para sí. Elaine parpadeó. No estaba acostumbrada a palabras que no fueran insultos o susurros incómodos. «¿Por qué dices eso?», preguntó ella temblando. Tarek ladeó la cabeza, como si buscara la respuesta en el aire. «Porque nadie te mira de frente», respondió despacio. «Y la primera luz del amanecer se parece a ti. No quema, solo anuncia que algo cambia». Elaine se quedó inmóvil. En toda su vida nadie la había comparado con algo hermoso. Nunca, ni una sola vez. La gente murmuró entre dientes, incómoda por lo que acababa de escuchar. Su padre desvió la mirada, pero Tarek, él no la apartó. «Si he de recibir a esta mujer», dijo el apache con firmeza, mirando al padre, «entonces sabrán cómo la llamaré». Los murmullos cesaron. Él tomó un respiro. «La llamaré mi luna blanca». Elaine sintió que el aire dejaba de pesar. No porque todo estuviera resuelto, no porque la aceptara, no porque la quisiera, sino porque por primera vez alguien la veía no como un error, sino como un comienzo. Y aunque ella no lo sabía todavía, ese nombre marcaría todo lo que vendría después. Porque el desierto no perdona, pero también guarda secretos para quienes no tienen a dónde ir. Y ambos, la luna blanca y el guerrero sin lugar, estaban a punto de aprender que a veces los destinos forzados se convierten en los más verdaderos. Elaine caminó detrás de Tarek con pasos tan cortos que su sombra parecía no moverse. El sol ya estaba alto y el pueblo atrás se encogía como si quisiera tragarse sus propias culpas. No había despedidas, ni abrazos, ni voces que desearan suerte. Solo silencio. Su padre no salió a verla partir.
Quizá porque la vergüenza pesa más que la sangre, quizá porque al entregarla creía estar soltando un estorbo, sin querer admitir que simplemente no pudo amarla como era. Elaine no lo sabía y ya no intentaba entenderlo. El polvo se levantaba detrás de sus pies descalzos. Nunca había caminado tanto sin detenerse. El vestido sencillo que llevaba, uno que había usado 1000 veces, le quedaba grande, como si ni siquiera la ropa supiera cómo sostenerla. Sus manos temblaban, pero se obligaba a apretarlas entre sí. «No tengas miedo», dijo Tarek sin volverse. Su voz era grave, pero su tono no tenía filo. «No tengo miedo», mintió ella. Tarek la miró de reojo. «Tu respiración dice otra cosa». Elaine bajó la cabeza avergonzada. Él no la miraba como el resto. No había burla, ni rechazo, ni asco. Pero sí había algo que ella no entendía. Una especie de observación paciente, como si intentara descifrar un mapa. «No te haré daño», dijo él. Elaine tragó saliva. «No lo sé, no te conozco». Tarek asintió. «Tampoco tú me conoces a mí». Ese pequeño intercambio, casi insignificante, pesó mucho más de lo que ambos admitieron. Siguieron caminando hasta que el sol estuvo justo sobre sus cabezas. Llegaron a un pequeño oasis rodeado de piedras rosadas. El agua clara brillaba como un espejo que había sobrevivido a 1.000.000 de tormentas. Tarek se detuvo y dejó su lanza apoyada contra una roca. «Aquí descansaremos», dijo. Elaine se sentó sin fuerza, pero manteniendo las manos juntas, como si cualquier movimiento brusco pudiera provocar un castigo. Tarek tomó un cuenco de madera y lo llenó de agua. Caminó hacia ella despacio. «Bebe», le dijo extendiéndolo. Elaine dudó. En su pueblo los hombres no le ofrecían agua. Le ofrecían órdenes, le ofrecían desprecio, le ofrecían silencio, pero nunca agua. Ella extendió sus dedos con timidez y tomó el cuenco. Sus manos blancas y frágiles contrastaron con las manos grandes, bronceadas y fuertes de él. Cuando sus dedos se rozaron, Elaine retiró la mano de inmediato. Tarek la observó. No dijo nada. Ella bebió un sorbo. El agua estaba tibia pero milagrosamente dulce. Cuando terminó, bajó la cabeza. «Gracias», murmuró ella. Tarek se sentó a su lado, pero dejó espacio suficiente para que ella no sintiera miedo. El sol iluminaba su figura y por un instante Elaine sintió que aquel guerrero parecía más una montaña que un hombre, sólido, estable, silencioso. «¿Por qué aceptaste esto?», preguntó ella finalmente. Tarek tardó en responder. «Porque a veces la vida trae algo que no entiendes, pero que no debes rechazar. Algo como yo», susurró ella. Tarek volvió la mirada hacia ella con una intensidad tan profunda que Elaine tuvo que contener el aire. «Tú no eres algo, eres alguien». Elaine parpadeó. Nadie nunca había dicho eso de esa forma. «Mi gente cree que soy señal de mala suerte», dijo ella con voz rota. «Mi gente cree que el mundo tiene más colores de los que se ven», respondió él, «y que cada uno tiene un destino. Tú eres luz en un lugar que no supo verte». Elaine sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No soy luz». «Sí lo eres», la interrumpió él, «y no tienes que convencerme de lo contrario». La muchacha tragó saliva, profundamente afectada. Continuaron el camino cuando el calor comenzó a disminuir. Tarek avanzaba con pasos firmes y Elaine detrás en silencio. La línea del horizonte cambiaba de dorado a rojo. El desierto empezaba a cantar con grillos invisibles y susurros que viajaban entre las piedras. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A un lugar seguro para ti», respondió él. «A mi gente». Elaine abrió los ojos con alarma. «¿Y ellos me aceptarán?». Tarek consideró la pregunta antes de hablar. «No lo sé». Ella bajó la mirada. El corazón se le encogió. «Pero yo sí te acepto», añadió él. Elaine levantó la vista lentamente. No sabía si creerle, pero quería hacerlo. El sol se ponía cuando llegaron a un pequeño refugio de roca donde pasarían la noche. Tarek encendió un fuego pequeño, lo suficiente para dar luz, pero no tanto como para atraer miradas indeseadas. Elaine se sentó cerca del fuego, con las manos en el regazo. Tarek se acercó, no demasiado. «Puedes dormir», le dijo. «No te tocaré». Ella levantó la cabeza, sorprendida. «Mi padre dijo que, como ya soy tu esposa, tendrías que...». Tarek frunció el ceño, serio pero no enfadado.
Tu padre no manda sobre mí, dijo con voz profunda, ni tu cuerpo me pertenece por obligación. Yo no tomo lo que no se me entrega, ni siquiera a la luna blanca. Elaine sintió un temblor recorrerle todo el ser. ¿Por qué me llamas así?, susurró. Tarek la observó un segundo largo, tan largo que el fuego crepitó entre ellos como si también esperara la respuesta. Porque la luna nunca pide permiso para brillar, dijo, solo lo hace. Y tú, naciste para brillar donde nadie supo verte. Elaine no supo qué decir, no supo cómo respirar, no supo cómo agradecer algo que jamás había tenido. Y cuando se acostó sobre la manta que él le acomodó, por primera vez en su vida, no tuvo miedo de dormir. Tarek mantuvo la guardia toda la noche, lanza en mano, mirando el cielo oscuro, y aunque Elaine no lo sabía, él también estaba temblando, no por miedo, por destino. Elaine despertó antes que el sol, no porque hubiera dormido mal, sino porque el silencio del desierto era demasiado nítido, demasiado grande, demasiado distinto al murmullo de su viejo pueblo, donde los ruidos no la dejaban descansar, pero al menos la hacían sentir acompañada por algo, aunque fuera por desprecio. Cuando abrió los ojos, el fuego aún humeaba. Tarek estaba sentado cerca de la entrada del refugio rocoso, con la lanza apoyada en su hombro. No se había dormido. ¿Has estado despierto toda la noche?, preguntó ella en voz baja. Tarek no la miró al principio, solo señaló el horizonte. A veces la noche trae pasos sin rostro. No era seguro dormir los dos. Elaine sintió un escalofrío. ¿Alguien nos siguió? No, pero no se debe confiar en la primera noche lejos de la tierra propia. Ella se incorporó lentamente. Se sentía cansada, pero no como antes. No era cansancio de miedo, era cansancio de lo desconocido. Había algo en aquel guerrero que la inquietaba, pero no de la forma en que temía. No era peligro, era intensidad, una fuerza que no había sentido de nadie. «Puedo ayudarte a vigilar», dijo ella con suavidad. «No», respondió él. «Tus ojos blancos no están hechos para la oscuridad del desierto». La frase la sorprendió. No era burla, no era desprecio, era cuidado. «Mis ojos son un problema», murmuró ella. «No», respondió él sin pensarlo. «Tus ojos ven cosas que otros no miran». Elaine bajó la cabeza tímida. Nunca supo qué hacer con un elogio. Los elogios eran como piedras preciosas en manos temblorosas. Sabía que podía romperlos sin querer. Tarek se levantó de un movimiento firme. «Debemos avanzar antes del calor». Ella se puso de pie y lo siguió. Tenía hambre, pero no dijo nada. Tarek caminó unos metros, arrancó unas raíces gruesas y las golpeó con una roca. «Come», dijo entregándole una parte. Elaine la tomó. Era dura, amarga, pero mejor que nada. Él la observaba comer con un respeto extraño, como si cada gesto de ella fuera un ritual que debía aprender. El camino hacia el territorio apache era largo. El sol empezaba a calentar la arena y a colorear las rocas en tonos dorados. Tarek caminaba delante, con pasos siempre iguales. Elaine detrás, intentando no tropezar. De pronto él se detuvo. Elaine casi chocó con su espalda. «¿Qué ocurre?», preguntó ella asustada. Tarek levantó una mano para pedir silencio. Se inclinó, tocó la tierra y cerró los ojos. Sus dedos se movieron lento, sintiendo algo invisible. «Aquí pasaron hombres», dijo. Elaine sintió cómo el pecho se le comprimía. «¿Cuándo?». «2 días, quizá 3. Son peligrosos». Tarek se incorporó. Su mirada era firme. «Todos pueden ser peligrosos cuando no conocen la luz que camina contigo». Elaine se estremeció. «¿Te refieres a mí?». Él no respondió enseguida. La evaluó con los ojos, lento, como si las palabras fueran un arco que había que tensar con cuidado. «Tu piel, tu cabello, tus ojos. Los pueblos temen lo que no entienden. La ignorancia siempre busca fuego para destruir lo que no puede explicar». Elaine bajó la mirada. «Lo sé». Tarek dio un paso hacia ella. No demasiado, solo uno, pero su presencia llenó el espacio entre ambos. Elaine dijo su nombre por primera vez y ella sintió que el desierto se quedaba quieto. «No eres una maldición». «Mi padre no piensa eso. Tu padre es un hombre pequeño dentro de un mundo grande».
no merece definir lo que eres. Ella lo miró con los ojos brillantes. ¿Y qué soy según tú? El guerrero se quedó callado un instante, no por duda, sino porque estaba eligiendo con precisión. Eres mi luna blanca, dijo, no como sobrenombre, no como poema, como verdad. Elaine tragó saliva. Tú, luna, sí, luna blanca, porque me obliga a ver en la noche, porque hace que cosas que quiero olvidar se iluminen. Elaine sintió un latido que no era miedo, algo crecía en ella, algo cálido, algo que no quería admitir. Llegaron al final del cañón cuando el sol ya quemaba. El aire olía a piedra caliente y a polvo viejo. Allí, entre dos rocas gigantes, había un arroyo casi seco. Tarek se detuvo. Aquí descansaremos, dijo. El calor es demasiado. Elaine se sentó sobre una piedra fría. Su vestido estaba sucio, sus manos temblorosas, sus pies dolían. Tarek se acercó. ¿Tus pies duelen? Un poco, respondió sin querer quejarse. Tarek se arrodilló frente a ella antes de que pudiera evitarlo. No, exclamó ella con sobresalto. No tienes que. Sí tengo, dijo él con serenidad. Tomó el tobillo de ella con delicadeza. Su piel blanca parecía más frágil aún en contraste con las manos bronceadas del apache. No estás hecha para caminar tanto descalza, dijo él. Tu piel es suave como la luz, se rompe fácil. No deberías tocarme, susurró ella. Tarek levantó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. No te toco por derecho, respondió. Te toco por cuidado. Elaine sintió un calor subiendo por su pecho. Tuvo que apartar la mirada. Tarek examinó una de sus plantas y la envolvió con una tira de cuero suave. Esto te protegerá, dijo con voz baja. Elaine apenas podía respirar. Tarek, sí, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Tarek terminó el vendaje, se puso de pie y respondió, porque un hombre sabe cuándo la vida le entrega algo que no pidió, pero que debe honrar. Elaine no supo qué decir, no sabía cómo asimilar que alguien pudiera verla con valor. Y porque la luna blanca, añadió él, no debe caminar sola. Cuando la tarde cayó, los colores cambiaron. El cielo se volvió naranja y violeta. Elaine estaba sentada mirando el horizonte. Tarek se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Puedes. ¿Qué opinas de que esté prometida contigo?». Tarek miró hacia adelante. «No pedí una esposa». Elaine sintió un pinchazo en el pecho. «Pensé que estabas de acuerdo». «No», respondió, «pero acepté». «¿Por qué?». El guerrero se volvió hacia ella con una sinceridad tan desnuda que la dejó sin aliento. «Porque cuando te vi, supe que tu mundo te había fallado, y yo sé lo que es vivir sin un lugar al que pertenecer». Elaine parpadeó. Un nudo se formó en su garganta. «Yo tampoco pedí un esposo», murmuró ella. «Lo sé, y no sé si puedo serlo». «Tampoco te lo pido», dijo Tarek con una suavidad inesperada. «Solo quiero que camines conmigo sin miedo. Todo lo demás vendrá cuando tu espíritu lo permita». Ella lo miró, sorprendida. «No, ¿me tocarás?». «No», dijo él con firmeza. «No tocaré lo que brilla si no me invita a su luz». Las lágrimas cayeron silenciosas por las mejillas de Elaine. Tarek no las limpió, no se acercó, no la abrazó, solo la acompañó en silencio. Y ese acto tan simple, tan humano, tan distinto a todo lo que había vivido, fue en realidad la primera vez en su vida que Elaine no se sintió sola. El sol declinaba lentamente cuando Tarek y Elaine retomaron el camino. La brisa de la tarde traía un olor tenue a polvo y plantas secas. Elaine caminaba despacio, con las tiras de cuero protegiendo sus plantas, sorprendida de cómo un gesto tan simple podía cambiar la manera en que sentía la tierra. «Si te duele, me lo dices», dijo Tarek sin mirarla. «No duele», respondió ella. «Tu voz dice que sí». Elaine bajó la mirada. Era extraño, Tarek no preguntaba por cortesía ni por obligación. Lo hacía porque realmente la observaba. Nadie la había observado antes así. Nadie se había detenido a notar su cansancio, ni su silencio, ni su manera de apretar los dedos cuando tenía miedo. Era como si él percibiera cosas que ella misma no sabía que mostraba. «No quiero ser una carga», dijo al fin. Tarek se detuvo, se giró hacia ella con una seriedad profunda. «No eres carga. Carga es lo que pesa sin traer luz. Tú traes luz incluso cuando no quieres». Elaine sintió como su pecho se aflojaba, como si una cuerda que la había apretado toda la vida acabara de romperse.
Se apresuró a caminar para que él no viera el brillo en sus ojos. Llegaron a una zona donde el paisaje se abría, dando paso a un llano silencioso. Había un árbol solitario, quizá el único en kilómetros, con ramas que parecían manos extendidas hacia el cielo. «Aquí», dijo Tarek, «dormiremos antes de cruzar la siguiente frontera». Elaine se acomodó bajo la sombra del árbol mientras él reunía leña. Por primera vez desde que había salido de su pueblo, no tenía la sensación de estar siendo llevada a un destino inevitable. Por primera vez sentía que podía respirar. Tarek encendió un fuego pequeño. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos no era extraño. Era un silencio que no dolía. Elaine lo observó de reojo mientras él afilaba su lanza con una piedra. Sus manos eran fuertes, pero sus movimientos eran controlados. No había violencia en él, solo determinación. «¿Tu gente te espera?», preguntó ella. Tarek dudó un instante. Quizá, han perdido mucho. A veces cuando un pueblo pierde demasiado, deja de esperar. Elaine apretó los labios. Entendía más de lo que quería admitir. «¿Y qué dirán cuando me vean contigo?». Tarek dejó de afilar la lanza. Clavó la mirada en el fuego. «Los ancianos verán la verdad». «¿Cuál verdad?». «Que no estás hecha para morir en soledad». «¿Y qué más verán?». «Que eres distinta, pero no frágil». Elaine bajó la cabeza ruborizada. Nadie había dicho jamás que ella fuera fuerte, ni siquiera en los días en que tuvo que sostener insultos, empujones y miradas que la partían en dos. «No soy fuerte», murmuró. «Sí lo eres», contradijo Tarek. «La fuerza no está en la piel, está en no romperse cuando todos quieren que te rompas». Elaine se cubrió la boca con una mano. Las lágrimas le salieron sin aviso. Tarek no se movió, no la tocó, no la apresuró, solo dejó que llorara. Cuando terminó, él simplemente dijo: «No escondas tus lágrimas. El desierto también llora cuando lo necesita». Elaine soltó una risa entrecortada. Nunca había escuchado algo así. Comieron en silencio. Ella apenas probó bocado. Él notó. «Tienes poco apetito», comentó. «Estoy nerviosa», admitió ella. «¿De mí?». «No», dijo rápido. Y era cierto. «De todo». Tarek asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella decía. «El camino nuevo es como un río desconocido, pero tú no lo cruzas sola». Elaine se estremeció. Él dijo esas palabras como si fueran una promesa. Cuando la noche cayó, Tarek comenzó a preparar un lugar para dormir. Extendió una manta para ella bajo el árbol y colocó piedras alrededor para que ningún animal se acercara. Después tomó otra manta y la puso a unos metros, claramente distante. Elaine lo miró con curiosidad. «¿Dormirás tan lejos?». «Sí». «¿Por qué?». Tarek la miró fijamente, no de forma intimidante, sino como quien responde con verdad aunque duela. «Porque no quiero que temas que te tocaré». Elaine abrió la boca sorprendida. «Tarek, yo no creo que seas así, pero tú no me conoces y tu alma está herida. Yo no pondré peso sobre ella». Elaine sintió una punzada en el corazón. Por primera vez el miedo no la hacía alejarse de alguien. Por primera vez quiso estar cerca. «No te temo», susurró. Tarek ladeó la cabeza incrédulo. «Tu cuerpo dice que sí». Ella tragó saliva. «Mi cuerpo está acostumbrado a tener miedo, pero no es por ti». «Entonces, ¿por qué?». «Porque toda mi vida la gente me miró como si fuera un error». Los ojos de Tarek se suavizaron. «En mi pueblo, cuando nace un niño distinto, los ancianos dicen: los espíritus lo pintaron para que el mundo lo recuerde. ¿Y me pintaron a mí?». «Sí», respondió sin dudar. Elaine sintió que el mundo dejaba de doler por un instante. Más tarde, cuando ya estaban acostados, Elaine giró la cabeza hacia donde él dormía. No podía verlo bien, pero podía sentirlo. «Tarek», susurró. «Estoy despierto», respondió él de inmediato. «¿Puedo preguntarte algo?». «Pregunta». ¿Qué significa para ti ser mi esposo?». Tarek respiró hondo antes de contestar. «Significa caminar contigo. Significa protegerte. Significa no romperte. Significa que si el mundo te llama diferente, yo te llamaré destino». Elaine sintió que el pecho se le llenaba de calor, un calor suave pero imposible de ignorar. «¿Destino? ¿Yo?». «Sí, tú», dijo él, firme. Ella cerró los ojos. Nunca nadie le había dicho algo así, ni siquiera una vez.
Tarek añadió en voz baja, casi como un secreto, y significa que no caminarás sola ni aunque quieras. Elaine sonrió entre lágrimas. Por primera vez quería creer, por primera vez quería quedarse, y por primera vez su nombre no era una carga. El amanecer llegó suave, pintando el cielo de rosa pálido. Elaine abrió los ojos lentamente. Había dormido más de lo que esperaba. Por primera vez en años no se despertó sobresaltada. Sintió una calma extraña. Tarek ya estaba de pie, observando el horizonte. Su postura era firme, pero no rígida. Parecía un guardián tallado por el viento. Elaine lo observó unos segundos antes de hablar. ¿No duermes nunca? Tarek volvió la cabeza hacia ella, muy ligeramente. Duermo cuando tu respiración es tranquila. Elaine sintió una punzada cálida en el pecho. ¿Cómo sabes cómo respiro? Porque escucho. Ella sonrió sin querer. Ese hombre, esa forma tan sencilla de decir cosas que no eran sencillas, la desarmaba. ¿Por qué me cuidas tanto?, preguntó ella. Tarek no dudó, porque nadie te cuidó antes. Mientras caminaban, el paisaje comenzó a cambiar. Las rocas se hicieron más altas. El viento soplaba distinto, trayendo un olor tenue a humo de fogata. Tarek levantó una mano. Hay gente cerca. Elaine se tensó. ¿Tu gente? Quizá o quizá no. Elaine tragó saliva. Y sí, no quieren verme contigo. Tarek se giró, la miró fijo, sin dureza, sin suavidad, con verdad. No me importa lo que quieran. Caminas conmigo. Ella sintió un estremecimiento. No era miedo, era algo que llevaba años queriendo oír sin saberlo. Llegaron a un pequeño valle donde un grupo de 3 jóvenes apaches estaba revisando trampas de caza. Al ver a Tarek, sus rostros cambiaron, se pusieron tensos. Uno de ellos, alto, fuerte, ojos duros, dio un paso adelante. Tarek, pensamos que estabas muerto. Tarek no reaccionó. Sigo vivo. Los jóvenes miraron a Elaine, primero con sorpresa, luego con incomodidad. ¿Quién es ella?, preguntó el segundo. No parece de los nuestros, agregó el tercero. Elaine sintió la piel helada. Estaba acostumbrada a miradas así, pero no de parte de una tribu que no la conocía. Tarek respondió sin dudar. Es mi esposa. Elaine sintió el corazón saltarle, no porque fuera mentira, sino porque era la primera vez que él lo decía ante otros. Los jóvenes se miraron entre sí. Tu esposa. El primero frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ella camina conmigo, respondió Tarek. Pero ella es. Elaine esperaba la palabra. Albina, maldición, extraña, diferente. Pero Tarek lo interrumpió antes de que la palabra saliera. Ella es luz. Y basta. Los 3 jóvenes guardaron silencio. Elaine no sabía si debía agradecerle o llorar. Mientras la tribu joven terminaba su trabajo, algo inesperado ocurrió. Un niño apache de unos 8 años salió corriendo desde detrás de unas rocas. No les había visto. Cuando de pronto se encontró frente a la extraña mujer blanca, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron grandes, muy grandes. Elaine levantó ambas manos, asustada de asustarlo ella también. «Hola», susurró con una voz suave. El niño dio un paso atrás, pero Tarek dijo, «No temas, ella no hace daño». El niño la observó con la intensidad de quien ve algo nunca antes visto, pero no retrocedió más. Elaine sonrió. Su sonrisa era temblorosa, delicada, sincera. El niño dio un pequeño paso hacia adelante. Se quedó mirándola, estudiándola, como si fuera un espíritu de cuento. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. El niño alzó su mano y tocó la muñeca de Elaine, ligero, como un pájaro posándose. Ella se quedó inmóvil, no por miedo, por asombro. El niño murmuró algo en apache. Tarek tradujo, dijo que eres bonita como la luna. Elaine cubrió su boca con las manos, sus ojos se llenaron de lágrimas. El niño sonrió, los jóvenes apaches quedaron en silencio. Lo que un niño acepta, un pueblo silencioso no puede rechazar tan rápido. Tarek la observó, no sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. «¿Ves?», dijo él, «tu luz no rompe, solo asusta antes de sanar».
Caminaron juntos hacia un campamento pequeño donde más miembros de la tribu se encontraban. Algunos se levantaron a verlos, otros se quedaron quietos, sorprendidos al ver la piel pálida de Elaine. Pero nadie dijo nada. Había demasiada presencia en la figura de Tarek para que alguien se atreviera a hablar primero. Elaine dio un paso atrás, insegura. Tarek la tomó de la muñeca, no fuerte, no débil, solo lo suficiente para que ella entendiera que no estaba sola. «No bajes la cabeza», dijo él. «Pero, me miran», susurró ella. «Que miren», respondió él. La luna no se esconde del cielo porque el cielo la observa. Elaine sintió una lágrima caer por su mejilla. Esta vez no la limpió. Tarek la dejó caer. Una mujer mayor se acercó. Cabello gris, mirada firme, rostro marcado por los años. Era claro que era una autoridad. «Tarek, ¿volviste?», dijo ella. «Sí». La mujer miró a Elaine sin expresión clara. «¿Quién es?». Tarek respondió como si el mundo entero dependiera de esas palabras. «Es mi luna blanca». La mujer abrió los ojos un poco y luego asintió. «Entonces, bienvenida». Elaine no sabía si su cuerpo podía contener tanto alivio y tanta emoción. Miró a Tarek. Él no la miraba a ella, miraba a la tribu, protegiéndola. Pero por un instante, ella sintió que él también estaba protegiéndose, porque para los dos, ese fue el primer día en que el mundo no los llamó error. El campamento apache no era grande, pero tampoco vacío. Había vida en cada rincón, humo saliendo de un tipi, un caballo siendo cepillado por una niña de trenzas negras, 3 hombres remendando pieles, una anciana moliendo hierbas con movimientos lentos. Elaine avanzó detrás de Tarek como si sus pasos no tuvieran peso, pero todos la miraban. Todos, algunos con desconcierto, otros con temor, 1 o 2 con desagrado. Sus ojos, de un azul casi transparente, no ayudaban. Su cabello, blanco como la ceniza fría, brillaba bajo el sol. Su piel parecía hecha de mármol pálido, imposible de ignorar. Era evidente, nadie en ese lugar había visto algo similar. Elaine bajó la mirada instintivamente. Tarek tocó su muñeca, un toque leve, pero lleno de significado. «No bajes la cabeza», dijo en voz baja. Elaine apretó los labios. «No quiero causar problemas», susurró. «No los causas», respondió él. «Ellos solo necesitan abrir los ojos». La frase la sorprendió. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera de esa forma, mucho menos en voz alta. La anciana del campamento, la misma que los recibió, se acercó otra vez. Sus ojos oscuros estudiaron a Elaine con intensidad. «Tu piel no es como la nuestra», dijo. «Tu cabello tampoco». «Lo sé», murmuró Elaine. «Eso no es malo», agregó la anciana. «Solo...». La anciana arqueó una ceja. «Todo lo que vuelve más grande al espíritu es aceptable». Elaine sintió algo parecido a alivio, algo ligero, algo cálido por dentro. Tarek habló entonces. «Ella comparte mi camino. No hay nada que aceptar ni rechazar. Ya es parte de este lugar». La anciana miró a Tarek con una calma que escondía autoridad. «Tú la trajiste», dijo, «pero ella debe quedarse por sí misma». Elaine tragó saliva. «¿Y cómo hago eso?». La anciana le entregó una pequeña cesta con frutos secos y hierbas aromáticas. «Comiendo», dijo, «caminando, mirando, dejando que la tribu te vea, no como sombra, sino como mujer». Elaine tomó la cesta con manos temblorosas. «Gracias», susurró. Cuando cayó la tarde, comenzaron los preparativos para la comida común. Era tradición que cada uno aportara algo: piel, carne, maíz, raíces, lo que tuvieran. Elaine observaba desde un costado, insegura, sin saber qué hacer, como si su presencia estorbara. Entonces una niña se aproximó a ella. Tenía unos 10 años, ojos inmensos y curiosos. Miró fijamente el cabello blanco de Elaine. «¿Puedo tocar?», preguntó en un inglés torpe. Elaine abrió los ojos sorprendida. Al no ver rechazo en ellos, sonrió. «Sí, puedes tocar». La niña extendió una mano, suave, cautelosa, maravillada. «Es como la luz», dijo en apache. Elaine sintió que algo se le rompía por dentro, pero no de dolor, sino de alivio. La niña tomó un mechón entre sus dedos y lo dejó caer suavemente. «Eres bonita», dijo.
Elaine cubrió su boca. No recordaba la última vez que alguien había usado esa palabra describiéndola a ella. Tarek observaba desde un costado. Su expresión no era sonrisa, pero sí era la mirada más suave que Elaine le había visto. La anciana se acercó. «Los niños siempre ven primero lo que los adultos tardan en aceptar», dijo con serenidad. Cuando la noche cayó por completo, el fuego central fue encendido. Todos se reunieron alrededor. Había risas, voces, historias habladas en apache, el sonido de carne asándose sobre brasas. Elaine se sentó sola al principio. No sabía si debía acercarse, no sabía si era bienvenida. Tarek vio su incomodidad, se acercó y se sentó junto a ella. «Aquí», dijo, «siéntate aquí, conmigo». Ella sintió el pecho apretarse, no por miedo, sino por la intensidad de la cercanía. Tarek estaba demasiado cerca, su hombro rozaba el suyo, y aún así ella no se movió. Un hombre joven se acercó, cruzado de brazos. Tarek dijo, «¿Por qué traes a una mujer blanca aquí?» Tarek levantó la vista despacio, «Porque camina conmigo». «Pero ella no es de los nuestros», respondió el hombre. Tarek entrecerró los ojos. «Yo tampoco fui de los suyos cuando nací. La tierra decide el camino, no los hombres». Elaine tragó saliva. Nunca había escuchado a alguien defenderla así, con firmeza, con verdad, sin violencia, pero con una convicción que nacía del alma. El hombre apache se fue sin protestar. La discusión había terminado. Tarek volvió a mirar el fuego. Elaine murmuró, «No tienes que defenderme tanto». Tarek respondió sin volverse hacia ella, «Sí tengo». «¿Por qué?» Tarek giró la cabeza. La luz del fuego iluminó un lado de su rostro. Su mirada era profunda, directa, innegable. «Porque no dejaré que nadie apague algo que acaba de aprender a brillar». Elaine sintió las lágrimas correr calientes por sus mejillas. «No soy tan especial», murmuró. «No eres especial», corrigió él. Elaine bajó la mirada, herida, pero Tarek levantó una mano y tocó su barbilla apenas, obligándola a mirarlo. «Eres única». Elaine se quedó sin aire. Era la primera vez en su vida que alguien decía eso sin miedo, sin vergüenza, sin duda. La comida continuó. La gente comió. Hizo comentarios. La miraron, pero ya no con temor, con curiosidad. La niña de antes volvió y se sentó a su lado. Le ofreció una fruta. Elaine la aceptó, y cuando comió, sintió algo que hacía años no sentía: pertenencia. Tarek la miró de reojo. «Hoy diste tu primer paso», dijo él. «¿Cuál?», preguntó ella. «Dejar que te vean». Elaine sonrió por primera vez sin esconderla. «¿Y ahora qué sigue?». Tarek respondió sin dudar, «Que ellos te conozcan y que tú te conozcas también». Elaine apoyó su cabeza un segundo en el hombro de él, muy leve, casi sin intención. Pero Tarek cerró los ojos como si ese pequeño gesto hubiera significado todo. Más tarde, cuando todos dormían y solo el fuego seguía vivo, Elaine y Tarek se quedaron mirando las brasas. «¿Crees que algún día me acepten completamente?», preguntó ella. Tarek respondió sin mirar el fuego, sino mirándola a ella. «Ya lo hacen, solo que algunos aún no lo saben». Elaine sintió una oleada cálida recorrer su pecho, y esa noche bajo el cielo infinito empezó a darse cuenta de que quizá, solo quizá, la luna blanca no estaba destinada a estar sola. La mañana siguiente amaneció tibia, envuelta en una claridad suave que hacía brillar el cabello blanco de Elaine como si contuviera luz propia. Por primera vez, despertó sin miedo a existir. Había dormido en un tipi pequeño, cerca del de la anciana. Afuera, la tribu ya estaba en movimiento, mujeres moliendo maíz, niños corriendo, hombres revisando armas y pieles. Todo era nuevo y extraño, pero no hostil. Cuando salió, algunas miradas la siguieron, sí, pero ya no eran cuchillos. Eran preguntas, curiosidad, reconocimiento. La niña de ayer, la que tocó su cabello, corrió hacia ella. «Luna», gritó en apache. Elaine se rió sin querer. Mi nombre es Elaine», dijo con timidez. La niña negó con la cabeza, riendo también. «Luna», repitió, señalando el cabello blanco. Elaine se llevó la mano al pecho. Nunca antes un apodo le había dado calor. Siempre habían sido dagas, pero este era un regalo. Tarek apareció desde detrás de un tipi. Traía una jarra de agua y un pequeño cuenco. «Bebe», dijo. Elaine lo tomó entre sus manos. La jarra estaba fresca, casi fría. Tarek no apartaba los ojos de ella. «¿Dormiste bien?», observó él.
Sí, respondió ella, sonriendo. Tarek no sonreía, pero sus ojos sí lo hacían. La niña se quedó abrazando el brazo de Elaine. Tarek la vio, no dijo nada, pero su postura cambió, un poco más tensa, apenas perceptible. Elaine lo notó, le sorprendió. ¿Era eso? Celos. Más tarde la tribu se reunió para dividir tareas. La anciana dijo, hoy ella aprenderá. Si va a vivir con nosotros debe saber nuestras manos, no solo nuestros nombres. Elaine se tensó. ¿Aprender qué? Todo, respondió la anciana. A moler, a lavar, a trenzar, a cargar agua, a entender el fuego. Elaine tragó saliva. Nunca había trabajado así. Su pueblo siempre había evitado que ella hiciera tareas normales, como si su piel pálida fuera a romperse con cualquier cosa. Tarek se acercó. No la fuerces, dijo a la anciana. La anciana lo fulminó con los ojos. No la fuerzo, la enseño. Tú la proteges tanto que olvidará caminar sola. Tarek frunció el ceño. Elaine intervino. Quiero aprender, dijo. Tarek la miró. Elaine, ella le sostuvo la mirada. Quiero encajar, Tarek. Puedo intentarlo. Él respiró hondo. Asintió. La mañana pasó entre tareas que parecían fáciles pero no lo eran. Elaine intentó moler maíz. Se le resbaló. La piedra cayó. Casi aplasta los dedos de la mujer que le enseñaba. Lo siento, dijo pálida. Tu fuerza está dormida, respondió la mujer sin dureza, pero despertará. Luego la hicieron cargar agua. Era más pesado de lo que imaginaba. Tropezó, se mojó, la jarra cayó. La luna se derrite con el sol, dijo uno burlándose. Elaine sintió ganas de desaparecer, pero entonces Tarek apareció, rápido, firme, con la expresión más peligrosa que ella le había visto. No hables así de ella, dijo. El joven apache levantó el mentón. No pertenece aquí. Tarek dio un paso adelante. Pertenece porque yo lo digo. ¿Y quién eres tú para decidir por todos? Tarek respondió como quien habla desde un lugar profundo. Soy el hombre que vio en ella lo que ustedes no saben mirar. Elaine sintió el aire encerrarse en su pecho. Los otros jóvenes se callaron. Pero uno murmuró, solo la proteges porque la trajiste a la fuerza. Hubo silencio. Tarek lo miró, despacio. Yo no la traje a la fuerza, dijo. A la fuerza la trajo su pueblo. Yo solo le di un lugar para respirar. Elaine sintió las lágrimas quemarle los ojos. El joven insistió, entonces déjala libre, que decida si quiere estar contigo. Elaine jadeó, sorprendida por la audacia de ese desafío. Tarek no se movió. Elaine sintió un temblor en las piernas. Nunca antes alguien había cuestionado así lo que era su vida, y entonces dio un paso adelante. Se colocó al lado de Tarek, a la vista de todos. Ya decidí, dijo con voz temblorosa pero firme. El joven arqueó una ceja. ¿Y cuál es tu decisión, Luna Blanca? Elaine miró a Tarek. Él bajó la vista. No quería forzarla, no quería influenciarla. Ella tomó aire, sostuvo su miedo y dijo la verdad más honesta que había dicho en su vida. Quiero quedarme. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Tarek levantó la cabeza. Sus ojos mostraron algo que ella nunca había visto en él, miedo de perderla y alivio de no hacerlo. El joven apache retrocedió, sin nada más que decir. La anciana habló desde atrás, pues entonces ya no hay duda. Ella eligió, y cuando una mujer elige, no se discute. A la tarde, mientras los demás trabajaban, Elaine se sentó sola bajo la sombra de un poste de madera. Tarek se acercó. ¿Estás bien? Sí, respondió con voz suave. Tarek se hincó frente a ella, no como autoridad, como igual. Cuando dijiste que querías quedarte, comenzó él. Ella lo miró. Él respiró hondo. Tuve miedo de que dijeras lo contrario. Elaine abrió los ojos sorprendida. Tarek, yo no estoy hecho para pedir ni para suplicar. Pero si te hubieras ido, calló un momento, habría dolido. Elaine sintió las lágrimas subirle. No quiero irme, dijo ella, porque tú eres el único que me ha visto sin avergonzarse. Tarek bajó la mirada. Su voz fue un susurro áspero. Yo no te veo, te reconozco. Elaine llevó una mano a su pecho temblando. ¿Y qué? ¿Qué reconoces en mí? Tarek levantó la vista. Sus ojos eran fuego contenido, a la mujer que mi alma eligió antes de que mi mente lo entendiera. Elaine se cubrió la boca con la mano. Tarek tocó su mejilla con el dorso de los dedos, suave, como si no quisiera romper algo sagrado. No tengas miedo de mí, dijo. No lo tengo, susurró ella, y era verdad.
Esa noche, mientras la tribu dormía, Tarek se quedó sentado afuera del tipi de ella. Ella salió en silencio, envuelta en su manta. «¿No vas a dormir?», preguntó. «Dormiré cuando tú duermas», dijo él. Tarek, él la miró, y en esa mirada, Elaine vio algo que no era posesión, ni obligación, era deseo, pero un deseo que él se negaba a imponer, un deseo que respetaba límites, un deseo que observaba, no que reclamaba. Ella dio un paso, luego otro, se sentó a su lado. «¿Puedo quedarme aquí un momento?», dijo. Tarek asintió, no la tocó, pero su respiración cambió, y por primera vez ambos sintieron que algo estaba a punto de despertar, un algo que no tenía nombre aún, pero que los eligió a los dos. El silencio después de la partida de su padre había sido un silencio pesado, duro, como una manta húmeda sobre el pecho. Pero cuando el polvo se asentó y las sombras se hicieron largas, Elaine ya no era la misma. Había elegido, había hablado, había perdido algo que siempre creyó que necesitaba, y había descubierto que la pérdida no la había matado. Ahora estaba sentada a la entrada del tipi de la anciana, con los ojos rojos de tanto llorar, pero no rota. No como antes, su dolor era distinto, no desesperanza, sino duelo. Un duelo limpio, necesario, honesto. Tarek estaba a unos pasos de distancia. No la tocaba, no la apresuraba, solo la observaba con esa mezcla de firmeza y ternura que comenzaba a ser su lenguaje silencioso. Ella finalmente habló. «Nunca pensé que él pudiera decir eso». «No lo dijo por ti», respondió Tarek. «Lo dijo por miedo». «¿Miedo de qué?». «De perder control, de verte crecer, de verte brillar lejos de él». Elaine alzó la vista. Sus ojos azules estaban cargados de lágrimas contenidas. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Tienes miedo también?». Tarek la miró como si la pregunta lo hubiera alcanzado en un punto vulnerable. «Sí», dijo. Elaine sintió un vuelco en el pecho. «¿De qué?». Él respiró hondo. «De que me rechaces cuando entiendas lo que siento». La muchacha parpadeó, sorprendida. Él nunca había dicho nada tan directo. «Tú eres fuerte», dijo ella. «¿Cómo puedes tener miedo?». Tarek se acercó un poco más. Sus manos descansaron sobre sus rodillas abiertas, como si no quisiera intimidarla. «Soy fuerte para pelear», dijo, «pero no para perderte». Elaine sintió que el aire se le enredaba en la garganta. Más tarde, cuando el sol se escondió y la tribu encendió las fogatas, la anciana se acercó a ellos. «La mitad del campamento te observa, luna blanca», dijo. «Quieren saber si vas a llorar toda la noche o si vas a renacer». Elaine tragó saliva. «No sé cómo renacer». La anciana soltó una risa grave. «Nadie sabe, pero comienzas por hacer una sola cosa». «¿Cuál?». La anciana señaló a Tarek con el mentón. «Decirle la verdad a ese hombre que te mira como si fuera su destino». Elaine se sonrojó de inmediato. «Yo no sé qué siente él». La anciana arqueó una ceja. «¿Eres ciega?». Tarek bajó la cabeza, incómodo, como si la anciana le hubiera arrancado un secreto. Elaine tomó aire y se acercó a él. El corazón le latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. «Tarek», murmuró. Él levantó la mirada. Las brasas del fuego se reflejaban en sus ojos oscuros, y por primera vez había vulnerabilidad, no debilidad, vulnerabilidad real. «Dime», susurró él. Elaine respiró profundo. «Cuando mi padre dijo que ya no tenía hija, sentí un vacío tan grande que pensé que iba a deshacerme», dijo ella. «Pero cuando tú me abrazaste, ese vacío desapareció». Tarek no movió un músculo, pero su respiración se volvió más profunda. «Nunca nadie me había sostenido antes», continuó ella. «Nunca nadie había dicho que yo tenía un lugar». «Lo tienes», dijo él inmediatamente. Elaine sonrió con tristeza. «Pero no sé si ese lugar es contigo, o si solo lo estoy imaginando porque estoy sola». Tarek frunció el ceño. Dio un paso hacia ella. «No estás sola», dijo con firmeza. «Y si un día lo estoy, y si te cansas de mí, y si...». Tarek la tomó suavemente del rostro, no bruscamente, no como dueño, como quien toca algo que no quiere romper. Elaine susurró.
yo no te elegí por lástima, ni por obligación, te elegí porque cuando llegaste, el mundo se acomodó, porque mi espíritu te reconoció, porque cuando abres los ojos, el desierto deja de sentirse muerto. Elaine sintió las lágrimas correr. No sé cómo responder a eso. Tarek respondió con la sinceridad más cruda que había mostrado. No tienes que responder, solo no camines lejos de mí. Ella dejó escapar un sollozo. No quiero caminar lejos, dijo, quiero quedarme. Tarek cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un golpe amable. Entonces quédate, dijo. La tribu los observaba, en silencio, no con morbo, con respeto. La anciana se acercó de nuevo. Si van a estar juntos, dijo, entonces deben hacerlo ante el fuego, no en susurros. Tarek la miró sorprendido. Ahora, respondió la anciana con autoridad. Elaine sintió el estómago revolverse. ¿Qué significa eso? La anciana sonrió. Significa que si él te toma de la mano frente a todos, ya no serás visitante, serás parte. Elaine volteó hacia Tarek. Él respiró hondo, muy hondo. Si no quieres, dijo él, puedo esperar hasta que estés lista. Y ahí fue cuando Elaine lo supo. No importaba cuántas palabras él dijera, no importaba cuántos abrazos le diera, ni cuántas veces la protegiera. Lo que lo hacía distinto era que él siempre le daba opción, siempre le dejaba respirar, siempre le permitía existir sin peso. Elaine extendió la mano. Tarek susurró, tómala. Él la miró como si acabara de escuchar la voz de su destino, y la tomó, no con fuerza, no con timidez, con certeza. La tribu guardó silencio. La anciana levantó los brazos. Entonces queda dicho, la luna blanca camina con nuestro guerrero. Los niños aplaudieron, las mujeres sonrieron, los hombres inclinaron la cabeza. Elaine sintió que el corazón se le agrandaba hasta no caber en su pecho. Tarek se acercó más, tanto que su respiración chocó con la de ella. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, como si la palabra pudiera romper algo. Sí, susurró ella, temblando. Tarek inclinó la cabeza, sus labios rozaron los de ella. No un beso reclamado, no un beso robado, un beso ofrecido, aceptado, respirado, un beso que no tenía urgencia, pero sí destino. La tribu guardó silencio respetuoso. La anciana sonrió. Elaine sintió que su mundo se completaba, no porque él la hubiera salvado, sino porque él la había visto de verdad. Tarek la sostuvo del rostro cuando el beso terminó. Ahora sí, dijo con voz ronca, camino contigo. Y ella respondió, y yo contigo. Fue la primera vez en su vida que su alma no tuvo frío.